Y a veces uno se propone hacer cosas en la vida y no salen como uno piensa. Pero es bueno tener claros los objetivos, como iglesia también, cuál es nuestro objetivo y el por qué lo hacemos. Siempre que queremos hacer algo debemos saber bien el motivo por el cual lo estamos haciendo. Yo creo que nadie hace algo por hacer solamente. Nadie hace algo porque, bueno, no sé, no tengo nada que hacer, entonces hago eso. Yo creo que las cosas que tenemos por delante siempre tienen un objetivo importante y trascendente para que realmente podamos agradar a Dios con las cosas que hacemos. Tenemos que hacer cosas que trasciendan solamente nuestro círculo de bienestar. A veces hacemos cosas para estar mejor nosotros, pero mucho mejor si hacemos cosas para estar mejor nosotros y que los demás estén mejor. Amén. Siempre pensando en cómo poder ayudar a otros. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, que es lo que la Biblia dice acerca de nuestras cargas, acerca de cómo debemos enfrentar esas cargas que tenemos. Porque todos tenemos cargas, dificultades, obstáculos en la vida. Y a veces pensamos que podemos lograr algo y eso se retrasa, se demora y a veces no lo podemos hacer. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Bueno, nos llenamos de preocupación, a veces angustia, queremos lograr cosas y no podemos hacerlas. Pero qué bueno que cuando tenemos al Señor de nuestro lado, podemos decir, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No importa si vienen los obstáculos, si viene la lluvia, si viene la escasez o si viene algo que se enfermó a alguien y no lo podemos hacer. Quizás en su trabajo a usted le ha pasado eso también. Se le rompió una máquina, no funciona el vehículo o algo pasa y no podemos hacer lo que queríamos hacer. La vida es así, así que debemos enfrentar las dificultades con confianza, con fe. Debemos enfrentar las necesidades pensando que el Señor es nuestro proveedor. Amén. Porque a veces también parece como que no están los recursos necesarios para hacer las cosas en el momento que uno quiere hacer las cosas. Pero eso piensa uno. Pero si oramos al Señor y si le decimos al Señor nuestra necesidad, el Señor nunca llega tarde, siempre llega en el momento justo. Y podemos decir confiadamente que Él es nuestro proveedor y nada nos faltará, como dice su palabra. Amén. Así que un poquito de la vivencia, ¿no? de este último mes, estas últimas semanas. Y la Biblia habla acerca de algo que nosotros tenemos que llevar. ¿Qué nos dice la Biblia? Que tenemos que llevar sobre nuestra espalda. ¿Qué cosa? La cruz. Llevar la cruz, así como Jesús llevó la cruz del Señor, ¿no? Cada uno de nosotros nos es dada una cruz para llevar. Así que llevando la cruz, un poco hablar de eso y también hablar de cómo llevar esa cruz, porque no siempre sabemos llevarla. Llevando la cruz. Dice así entonces Mateo, el Evangelio de Mateo es el primer versículo y uno de los más importantes en esta mañana. Hay dos versículos muy importantes que quiero que usted lo recuerde, si lo puede aprender de memoria, estaría bueno, para que nos acordemos cada vez que tenemos que enfrentar una dificultad, saber si esa dificultad es parte de esta cruz que debemos llevar o no. Porque a veces tenemos dificultades en cosas que no tienen nada que ver con la cruz que tenemos que llevar. Nos enfrentamos a dificultades porque, bueno, las cosas a veces no nos salen como queríamos
y también porque nos metemos en problemas que nadie nos llamó a que nos metamos, hablando así pronto y claro, ¿no? Pero dice la Biblia, Mateo 10:38, y el que no toma su cruz, ¿qué quiere decir con eso? Es que hay gente que no quiere tomar su cruz, ¿no? En otro versículo dice, el que quiere seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Pero acá dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí habría que saber a qué le llamamos cruz. ¿Cuál es la cruz que debemos llevar nosotros? Puede ser que tengamos que soportar algunas cosas, a veces reproches o falta de amabilidad, o vivir en la pobreza o en la oscuridad por bien de los demás. Cuando nosotros tenemos que hacer algo así que tiene que ver con la obra de Dios, que tiene que ver con poder llevar el Evangelio a otros, que tiene que ver con ayudar a otros, entonces podemos decir que es una cruz. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús no llevó esa cruz por algo que Él haya hecho o por algo que a Él le convenía, sino Jesús llevó la cruz para ayudarnos a nosotros, por causa de nosotros, no por algo que Él hubiese querido hacer, no por un lujo que Él se quería dar, ¿no? Ahora voy a llevar mi cruz, qué lujo y qué beneficio que tengo con eso. No, la cruz siempre es algo que nos cuesta, que nos duele, que tenemos que a veces sufrir, pero es cruz porque lo hacemos pensando no en mí, sino en los demás. ¿Cómo ayudar a otros? ¿Cómo llevar, ¿no?, la carga de otros? Aquellas cargas que otros no pueden llevar. De eso también voy a hablar un poquito. Hay un versículo, el segundo versículo clave de esta mañana es ese. ¿Cuál es mi cruz entonces? Cuando nosotros tenemos que sufrir pérdidas, o tenemos que dar cosas, o tenemos que sufrir persecución por causa de Cristo. Cuando hay algo que tenemos que hacer que nos cuesta, puede ser un servicio, que a veces no todos los servicios nos gusta hacer, a veces requiere sacrificio, venir a la mañana temprano en invierno o cuando está lloviendo, decimos, no, yo voy a ir igual y lo voy a hacer porque tengo un compromiso, una responsabilidad, porque hay hermanos o personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. No es por conveniencia propia, no es porque uno se quiere dar un gusto, un lujo, sino es por amor al Señor. Cuando lo hacemos para el Señor, no siempre es fácil hacerlo. Así que cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, eso es llevar la cruz. Jesús llevó la cruz por nosotros, por causa de nosotros. Él dijo, ¿no?, en el Getsemaní, Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos está diciendo que no es que el Señor estaba feliz de poder llevar esa cruz, no, era algo terrible lo que tenía que hacer, tremendo, costoso, muy doloroso, muy vergonzoso. ¿Pero por qué lo hizo Él? ¿Por quién? Por nosotros, por amor a nosotros. Ahora, esa es tu cruz. ¿Qué cosas haces tú? Por amor al Señor. ¿Qué cosas haces tú? Hago yo por amor a los hermanos, por amor a otros que necesitan. Bueno, eso significa que debemos consagrarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros deseamos o queremos tener.
y en todo lo que somos para el Señor. En todas las cosas que Dios nos ha dado como dones, como talentos, como ministerios que Dios nos puede haber dado para el servicio del Señor. Los talentos y los dones no son para usarlos en contra o haciendo cosas que no agradan al Señor. Porque yo puedo tener un don, un talento que me dio el Señor, pero lo uso para otra cosa que no tiene nada que ver con el servicio al Señor. Quizás Dios me ha dado posibilidades o me ha dado recursos y no lo estoy usando para el Señor, lo estoy usando para otras cosas que nada tienen que ver con la obra del Señor. Y por eso llevar la cruz también nos habla de consagración. Consagración quiere decir apartar algo, reservar algo específico, especial, para un objetivo, en este caso, para Dios. Los instrumentos aquí, por ejemplo, están consagrados al Señor. Esta casa está consagrada al Señor. Nuestras vidas también deben estar consagradas al Señor. Nuestro cuerpo consagrado al Señor. Nuestros recursos económicos consagrados al Señor, nuestra casa, nuestros bienes, nuestra familia consagrada, reservada para el Señor. Y a veces no es fácil eso, y por eso la Biblia habla de que debemos llevar esa cruz. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice el Señor. Así que entregar toda nuestra vida, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro servicio, es lo que nos honra. El Señor nos va a honrar por eso, porque hay un premio también por haber hecho eso para el Señor. Dice que la Escritura que el Señor dará a cada cual la recompensa, ¿no? Por lo que ha hecho. Es decir, que Dios no es deudor de nadie. Si tú le has servido al Señor, si le has dado algo al Señor y lo has hecho para el Señor y lo has hecho correctamente, porque también eso a veces damos, pero no damos correctamente, nuestra semilla cae en cualquier lugar y no da fruto. Pero cuando sembramos correctamente en buena tierra, eso da fruto y prospera, ¿no? Entonces, llevar la cruz no es algo fácil. Hay un versículo que es muy importante, que es el segundo versículo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que está en Gálatas, capítulo 6, verso 1. Vamos a ir al texto bíblico ese. Al principio habla un poco de que también es como una forma de cruz, ¿no? Cuando uno ve a una persona que está mal, que está haciendo las cosas mal, ¿cómo debemos actuar? Pero después, el verso 2 es lo que quiero decirles. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos a alguien en una falta? ¿Debemos echarlo de la casa o qué debemos hacer? Debemos restaurarle. ¿Y cómo debe ser esa restauración? Con espíritu de mansedumbre, ¿no? No con odio, con rencor, con enojo o diciéndole cosas hirientes para destruir a la persona, sino con mansedumbre, con calma, con paz, con amor. Considerándote a ti mismo, porque uno ve el defecto en otras personas a veces, o fallas, o pecados, o cosas graves, y uno dice, pero qué pecador que es esa persona, pero yo también tengo que tener cuidado conmigo mismo,
no sea que yo también cometa lo mismo. Es decir, tenemos que también considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros hagamos la misma cosa, no sea que cometamos el mismo error, tanto que señalamos a otro, nosotros hagamos lo mismo. Lo vemos a eso a veces, ¿no? En los medios de comunicación, que uno critica a otro, pero ese que critica al final hizo algo todavía peor que aquel a quien está criticando. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Hay que llevar las cargas unos de otros, dice más adelante, pero cuando sorprendemos a alguien en alguna falta, restaurarle. Ustedes que son espirituales, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El verso 2, que es el versículo importante que yo les quería dejar en esta mañana. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Muy importante eso. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Continuemos leyendo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos, que nosotros hacemos todo bien y que los demás, bueno, no hacen las cosas tan bien como nosotros y bueno, si están en problemas, los dejamos ahí que sigan, ¿no? Y no dice eso, la Biblia dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros para cumplir la ley de Cristo así. No debemos creernos que somos más que otros, porque no siendo nada, asimismo nos podemos engañar a nosotros mismos. Verso 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Cuántas veces hacemos eso de someter a prueba nuestra obra? No lo hacemos muy seguido. Quizás alguno lo hace más que otro. Es rever qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Quizás no lo estoy haciendo como debería. Podría hacerlo mucho mejor. Podría servir mucho más al Señor. Podría dar más al Señor y podría dedicarme más al Señor. Pero si nosotros nunca nos analizamos, nunca vamos a saber. Si nunca le preguntamos a alguien, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves en la iglesia? ¿Cómo ves mi servicio al Señor? A veces no queremos ni preguntar eso, ¿no? ¿Cómo me ve, pastor, usted a mí? ¿Estoy bien o necesito corregir algo? O que el pastor le diga a usted, ¿no? Lo mismo. A veces no quisiéramos ni escuchar esa respuesta, porque siempre hay algo que debemos mejorar. Siempre hay algo que debemos corregir. Siempre podemos dar más de lo que estamos dando, creo yo. No debemos creernos que somos algo superior a los demás. Porque si no nos estamos engañando, dice a nosotros mismos. Debemos someter a prueba nuestra obra. Y entonces podremos decir, bueno, me glorío, ¿no? Como decía Pablo, yo me glorío en estas cadenas. Porque esas cadenas eran la cruz que el Señor le había dado y estaba llevando esa cruz por amor al Señor. Él no necesitaba andar encadenado, ni preso, ni siendo juzgado, ni golpeado, ni azotado, porque a él le gustaba. Él lo hizo por amor al Señor. Y a veces tú pasas necesidad, o pasas frío, o pasas hambre, o pasas alguna cosa, y si lo haces por amor al Señor, bueno, en eso puedes gloriarte realmente. No porque uno quiere hacerlo porque le gusta el dolor, sino porque a veces la necesidad es así. Y Dios nos prueba en la necesidad, nos prueba también en la enfermedad, nos prueba en la escasez, nos prueba en el dolor, en la pérdida. Somos probados por el Señor.
Y a veces somos probados también hasta dónde podemos cargar esa cruz. Sobrellevad, dice el verso 12, es el versículo al que quiero llegar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Usted ha visto alguna vez a algún hermano y le ha preguntado, ¿cómo estás? Y si te puedo ayudar en algo, ¿será que te puedo ayudar en algo? ¿Tenemos la costumbre de preguntar eso a los demás? ¿Ofrecemos nuestra ayuda a los demás? Qué lindo cuando lo podemos hacer. Qué bueno cuando decimos, hermano, te veo que estás muy cargado, muy fatigado, ¿en qué te puedo ayudar? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El verso 5 es algo que parece ser contradictorio. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo? Parece una contradicción, ¿no? Antes dijo en el verso 2 que debemos llevar los unos las cargas de los otros, y aquí parece haber una contradicción. Dice, porque cada uno debe llevar su carga. Si nosotros analizamos un poquito en profundidad lo que la Biblia dice y las palabras que usa, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 2 la palabra que se utiliza acá es una palabra griega que se traduce carga, significa carga pesada. No quiero enredarme mucho con el tema de los términos, pero es importante que no es la misma palabra. Cuando en el verso 2 dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, está usando una palabra que sí significa carga pesada. Y en el verso 5, cuando dice cada uno tiene que llevar su carga, utiliza otra palabra que significa la carga que alguien debe llevar. Todos debemos llevar una carga, que la tenemos que llevar porque es nuestra responsabilidad. Pero a veces sucede que las cargas son tan pesadas que no las podemos llevar solos. Necesitamos que alguien nos ayude. Quizás estás llevando una carga tan pesada que es casi imposible de llevarla. Necesitas que alguien te ayude. Necesitas pedir ayuda al Señor, quizás a los hermanos, ser sinceros o ser humilde, decir necesito ayuda. Y a veces no recibimos esa ayuda porque no pedimos. Cuando la Biblia dice pedid y se os dará, está diciendo eso. No puedes recibir algo si no lo pides. Puede ser que de casualidad alguien te vea necesitado y te diga, bueno, te voy a dar algo. Pero el Señor nos dio nuestra palabra, nuestra boca, para abrir esa boca y pedir cuando realmente se necesita. Si tú no pides ayuda, nadie sabrá cuál es tu necesidad. Y también la Biblia habla de que debemos saber pedir. Y a veces no recibimos porque no pedimos bien o no sabemos cómo pedir. Pedimos mal, nos dice el Señor, ¿no? Así que sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué tipo de carga es esa que debemos llevar los unos de los otros? Esas cargas que son insoportables para poder llevar solos, demasiado pesadas. Jesús llevó esa cruz. Yo me puse a pensar un poquito en cómo habrá sido eso. Jesús, la noche que fue apresado, bueno, le pegaron, prácticamente lo torturaron. No durmió en toda esa noche. Estoy seguro que no pudo dormir porque estuvo atado y lo estaban juzgando, ¿no? Dice que lo abofeteaban, lo escupían, le decían, lo insultaban. Y después ordenaron que le dieran 39 azotes, de los azotes romanos, que ustedes
que han visto cómo era esa tortura, hemos podido ver en algunas películas y sabemos por la historia cómo eran también, que no eran azotes así nomás, sino destrozaban, arrancaban la carne y dejaban el hueso libre, ¿no? Se veían los huesos de la persona porque le quitaban toda la carne. Bueno, él tuvo que, después de eso, después que le pusieron la corona de espinas en su cabeza, yo no sé si alguna vez usted se clavó con alguna espina, es dolorosísimo. Además, las espinas tienen un veneno en sí, en su superficie, en la punta, que produce más dolor. Es un veneno natural, ¿no? Y entonces esa corona tiene que haber dolido muchísimo. Las bofetadas, los latigazos, no haber dormido, no haber tomado agua, y después de todo eso tener que cargar una cruz pesada por una subida así como la del Vía Crucis del San Bernardo, más o menos. ¿Qué le parece? Qué pesada esa cruz, ¿no? Bueno, ¿por qué creen ustedes que si él era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, Dios mismo, no pudo llevar solo esa cruz? Llegó un momento que él se cansó y tropezó y se cayó y ya no podía seguir más. Y vino un hombre que no era de los 12 discípulos, dice que era un hombre justo, pero no era del entorno ahí de Jesús, porque todos los que estaban cerca de Jesús se fueron, lo abandonaron. Tenían miedo que también ellos fuesen condenados, ¿no? Y crucificados y todo eso. Así que lo huyeron. Pedro lo negó, todos se fueron, lo dejaron solo al Señor. Y todas las personas que veían a Jesús cargar esa cruz, lo único que hacían era lamentarse y quizás acompañarlo de alguna manera, pero no había nadie que lo ayude. Cuando Jesús cae, dice la Biblia que un hombre llamado José de Arimatea le pide a los romanos que él podía llevar la cruz del Señor, el último tramo, ¿no? A eso se refiere la Biblia cuando dice sobrellevad las cargas los unos de los otros. No la carga que tú tienes que llevar porque es tu responsabilidad. Porque a veces cometemos ese error de querer hacer las cosas por los demás, las cosas que los demás tienen que hacer. A veces como padres queremos hacer todo para nuestros hijos y no dejamos que ellos lo hagan. O a veces también en el trabajo, y debemos aprender de que cada uno tiene una responsabilidad. A veces cuando tratamos con personas con adicciones, vemos cómo la familia lucha para ayudar a esas personas y muchas veces llevan las cargas de ellos, no solamente las cargas pesadas, sino todas las cargas, y se convierten en codependientes de esa persona, es decir, que como que pierden su identidad y se convierten en esa persona. El tema de la codependencia es muy interesante y es bastante largo, y quizás ese tema sería bueno en el grupo de los martes tratarlo alguna vez. La codependencia te anula completamente y pierdes el objetivo de tu vida. Pasas a ser la otra persona. Llevas tanto la carga de la otra persona que te anulas completamente y dejas de vivir tu propia vida. ¿Cuántas veces cuando uno ve a los hijos con problemas, se compenetra tanto ese problema que termina llevando todas las cargas y los hijos pierden su sentido de responsabilidad? Cada uno llevará su propia carga. Y las cargas que son difíciles, insoportables, bueno, entonces ahí podemos ayudar a otros, ¿no? Debemos entonces asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Volviendo al tema de la cruz. En primer lugar, les dije, ¿qué es eso de la cruz? ¿Cuál sería nuestra cruz? Hablamos un poquito de las cosas difíciles que a veces tenemos que soportar y sufrir por el Señor.
y por el bien de otros, sin entrar en una codependencia. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer con la cruz? Porque a veces se nos presenta una cruz que no la queremos llevar. Y decimos, no, esa cruz es demasiado para mí. Pero bueno, si esa cruz te la dio el Señor, nosotros no escogemos la cruz que queremos llevar. Nos es dada una cruz. Si tienes una prueba que es una cruz, no podés decir, no, yo quiero otra prueba, porque las pruebas vienen, no las elegimos. No hacemos una cruz propia porque se nos ocurre o porque somos obstinados. ¿Qué es lo que no debemos hacer con la cruz? Es protestar, murmurar. No sé si usted no está muy acostumbrado, no estamos muy acostumbrados a la palabra murmurar, ¿no? A veces pensamos que, bueno, la murmuración es el chisme. No sé si usted alguna vez se puso a pensar en qué significa murmurar. Y la palabra murmurar tiene que ver con quejarse, con hablar mal, con no aceptar. La palabra esa murmurar viene de romper una tela, cuando uno rompe algo y lo destruye, ¿no? Así que la murmuración, cuando nosotros murmuramos, hablamos, nos quejamos, hablamos mal de la carga, de la cruz que Dios nos ha dado para llevar, estamos pecando. Porque Dios nos ha dado una cruz para llevar a todos. Tenemos que llevarla con entereza, con amor, con enfrentar la dificultad, no huir de la dificultad de la cruz cuando nos es impuesta una cruz, por amor al Señor. No debemos tampoco despreciar esa cruz. A veces estamos acostumbrados a lo fácil, a todo lo que más nos convenga. Bueno, yo voy a servir al Señor siempre y cuando no me perjudique, no me convenga en cierta manera, sea algo fácil, que no me robe mucho tiempo, que no me traiga problemas. Bueno, ese tipo de servicio puedo hacer para el Señor. Bueno, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que debes tomar esa cruz, aunque a veces es difícil, y cargarla y seguir al Señor. No despreciarla. No tengas una actitud terca y de negación a esa cruz. No debes abandonar tu deber, el deber que el Señor te ha dado. No tienes que desmayar tampoco. Y si estás ya desmayando, pide ayuda, porque la carga es muy pesada. No debes huir de ella. Tenemos que nosotros tener como más bien un espíritu de aceptación o de resignación hacia esa cruz y de paciencia, porque sabemos que esa cruz no va a ser para siempre, sino que el Señor nos va a dar una victoria en algún momento. Amén. Porque si es el Señor que nos ha dado esa cruz, Él en su momento nos va también a glorificar, nos va a premiar. Esa cruz que el Señor te ha dado es una cruz real, que tienes que consagrar al Señor ese servicio y tienes que estar en comunión con el Señor para poder llevarla, para tener fortaleza para llevarla. ¿Qué cosas me pueden dar ánimo para llevar la cruz? Que a veces perdemos el ánimo. Bueno, todos tenemos una necesidad, mi necesidad. Necesitamos llevar esa cruz para poder ser discípulos del Señor. No puedes decir que eres un discípulo del Señor si no estás dispuesto a llevar una cruz para el Señor. También ver los ejemplos de hombres y mujeres que llevaron esa cruz a lo largo de la historia, cuánto
muchos de ellos tuvieron que sufrir, entregar no solamente sus bienes, su casa, su familia, sino su propia vida por el Señor, para llevar esa cruz, ¿no? En tercer lugar, nos anima a llevar la cruz el amor que el Señor nos demostró a nosotros llevando esa cruz por nosotros. Si nosotros comprendemos ese amor y hacemos esa obra de llevar la cruz por amor al Señor, eso tiene un valor muy grande para Dios, por más pesada que sea, por más dura que sea esa cruz. ¿Qué cosas me dan ánimo? La fe, la certeza que si yo sé que si llevo esa cruz, el Señor también va a recompensarme. Él va a cargar también ese peso junto conmigo. Él me va a dar la fuerza para llevar eso adelante. Y por último, lo que nos puede dar fuerza para llevar esa cruz es la esperanza, la expectación que tenemos todos nosotros de recibir una corona, de recibir un premio, ¿no? Por esa cruz que estamos llevando. Un día cuando nos encontremos con el Señor, podemos gloriarnos de esa cruz y recibir una recompensa del Señor allá en los cielos. El que es fiel hasta la muerte, dice, yo le daré la corona de la vida. Así que no te quejes de la cruz que tienes que llevar. Ayuda a otros cuando tienen una cruz demasiado pesada. Ayuda a llevar esa cruz a otros. Y también pide ayuda si tu cruz es muy pesada para que al menos haya personas que estén orando por ti, estén orando por tu vida, por tu familia, por tu trabajo. Yo no sé la cruz que llevas y cuán pesada es, pero sí sé que el Señor nos ayuda a llevar a cada uno nuestra cruz. Amén. Dios te ayuda a llevar esa cruz. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, lléguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz y sígame. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie.